Hola, se supone que esto iba a ser un podcast, pero mi computadora no sirve, es decir, la cámara no sirve, se ve horrible y el micrófono también se escucha horrible. Entonces, imaginemos que es un podcast tipo TikTok. Supongo que mis padres han de estar decepcionados de mí porque por lo bajo que he caído, pero bueno, eso es lo que me pasa por ser un procrastinador. Mi nombre es Abraham Moisés Nieto Arredondo, soy estudiante de la licenciatura de Derecho en la UACJ o en ICSA para ser más precisos. Y hoy vengo a hablarles de un tema interesante. Es más un chisme, pero es interesante. Dicho chisme lo encontré porque mi profe de filosofía del derecho nos hizo hacer un análisis de una sentencia y nos dijo agarrar una sentencia chiquita, pero como no sé seguir órdenes y aparte, como acabo de decir, soy un procrastinador, no agarré la sentencia hasta el día que el profe estaba pidiendo la sentencia, entonces agarré la primera sentencia que vi y heme aquí. Verán, en dicha sentencia, que es la 470-2021, se habla en grandes rasgos de cómo mi compa, que le diremos Pancho, tenía un ingreso extra que decidió no reportar. ¿Por qué? Porque no quiso. Entonces, él pensó que nunca iba a pasar nada, pero pues como saben, el SAT es muy bueno para seguir dinero y todo eso. Entonces, el SAT notó ciertas irregularidades y dijeron, a ver qué está pasando. El SAT fue con el banco y le dijo, a ver, pásame los datos bancarios de este tipo y se los pasaron y efectivamente ahí estaba el problema. Tenía un ingreso extra que decidió no reportar. Cuando se dio cuenta que se le iban a dejar ir así, a seco, dijo, pues me voy a amparar y es precisamente lo que yo revisé. Él decía que las autoridades hacendarias no tenían una orden judicial y que por lo tanto estaban vulnerando su derecho a la privacidad por pedir sus datos bancarios al banco. Y es curioso, porque me dio algo de gracia, cuando estoy leyendo la sentencia me doy cuenta que efectivamente hay un artículo que a las autoridades les da esa potestad para hacerlo. Y aún así hicieron un análisis de 360 párrafos para decirle a este man, eres un idiota y estás equivocado. Entonces, bueno, no es cierto, no lo hicieron por eso, pero me da gracia pensar que sí. Eh, en grandes rasgos, todos estos párrafos o esta sentencia tuvo un enfoque positivista, o es decir, tuvo un enfoque a lo que dice la ley, porque precisamente como le estoy diciendo, había una ley que les permitía a las autoridades hacer esto. Y también había un poco de realismo que tomaron antecedentes anteriores, donde básicamente decían que las autoridades hacendarias podían hacer eso siempre y cuando tuvieran como un creyeran que la persona estaba ocultando cosas, que efectivamente estaba ocultando cosas. Y créanme, mis amigos, SAT se da cuenta cuando tienes ingresos extra. Es decir, hermano, estás declarando 20 pesos y estás gastando 500. ¿Cómo carajos estás haciendo eso? Entonces, pues SAT puede checar tus cuentas. Y eso fue lo que hicieron. Y en grandes rasgos de los 360 párrafos, la mitad eran positivistas, unos 20 párrafos fueron realistas. Del naturalismo, que básicamente habla de los derechos humanos, fueron 43. Y del marxismo, que yo pensé que iba a haber más, fueron 2. Y dirán, ¿qué carajos es el marxismo? Bueno, el marxismo, en rasgos generales, de nuevamente, habla sobre el Estado, es como una crítica al Estado, a decir, es que el Estado existe porque encima del Estado hay una corriente económica y es como un tipo, es como una crítica, por así decirlo, pero es una corriente filosófica que está. Y informativo también eran bastantes, eran casi 80 párrafos de pura información, es decir, eran transcripciones literales de la ley donde le decían donde decían, mira, en este párrafo dice esto, y si lo llevamos en la interpretación, quiere decir que efectivamente las autoridades, yo como autoridad hacendaria tengo la potestad y la facultad para pedir tus derechos, tus datos bancarios. Y así lo hicieron. Y algo que me pareció interesante y que lo hice también en un trabajo, que fue un ensayo donde yo tenía que decir cómo, de todo lo que hemos visto actualmente en el curso, cómo se relacionan, vi que es la interpretación. Tenía un profe en el sí, fue el semestre pasado, se llama Abraham Montoya, que él decía, absolutamente todo es interpretación. Es decir,
toda tu carrera profesional vas a interpretar. Y cuando lo decía, yo decía, chole, ¿no es cierto? Y conforme fui tomando otras carreras, bueno, perdón, fui tomando otras, sí, claro, carreras, fui tomando otras materias, me di cuenta que en efecto es interpretación, porque, por ejemplo, en el derecho penal, que tal vez es lo más cerrado que tenemos dentro del derecho, que es lo que dice la ley, nos damos cuenta que no es tan así, es decir, sí hay un proceso de interpretación, y incluso los propios delitos o los tipos penales tienen elementos. Estos elementos se tienen que acreditar para que el tipo penal se constituya. ¿Cómo creen que salieron esos elementos? Claro, hubo alguien que se tomó el tiempo para decir, a ver, que este delito, ¿por qué es así? ¿Qué dijo cuando se escribió este delito? ¿Qué es lo que querían llegar? ¿Qué es lo que querían proteger? Entonces, aquí es donde me di cuenta el cómo la filosofía del derecho, el cómo una sentencia de fiscal se pueden relacionar incluso con algo tan extremista, o sea, tan a un extremo contrario como lo es un proceso de crímenes lesa humanidad. Estos crímenes o este proceso está más documentado o está más explicado en la película llamada Argentina 1985, si mal no me equivoco. En dicha película, a rasgos generales, hubo un proceso, hubo un tiempo en que los militares pues desaparecían personas, las mataban, etcétera, etcétera. Y cuando este proceso llegó, que se tuvo que hacer los juicios, pues ellos decían, no, es que nosotros estamos siguiendo órdenes, no, es que nosotros estamos haciendo lo que la ley nos permite. Y ahí es donde entra lo curioso. La ley realmente es tan literal. Y yo digo, no, no es literal. O sea, si nos vamos a lo que es actualmente, hoy en día, a lo contemporáneo, lo normal es decir, ay, vamos al use naturalismo, vamos a asegurar los derechos, las garantías, vamos a asegurar que una persona esté, o sea, que ninguna persona sea atropellada, que el derecho de ninguna persona sea atropellado para que los demás estén bien, como lo puede ser, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad del libre desarrollo de la personalidad, de elegir tu sexo, de la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un enfoque naturalista, es decir, derecho humanista, y aún así en el use positivismo, que es la ley, a lo que dice la ley, tiene que tener un enfoque porque todas estas corrientes sirven entre ellas como un tipo de filtro, como un tipo para detenerse, porque si nos vamos a lo más literal de la ley, va a haber casos en que la justicia no va a ser justa porque ay, no se cumplió lo que decía. Pero como les digo, lo que dice la ley, sí, efectivamente lo que dice la ley, entonces los elementos es parte de lo que dice la ley, pero si este elemento no se cumple, entonces no estás cometiendo un delito o viceversa. Imagínense que culpen a todas las personas con la misma intensidad. Ahí es donde todo esto se relaciona, precisamente en ese punto en el que estás interpretando, en el que estás leyendo, en el que estás viendo el caso, en el que la persona, o sea, en el que el sujeto que estás deteniendo, el imputado, ya no es solo una persona, ya no es solo un sujeto, es una persona con historia, es una persona que tiene problemas, que tiene derechos, porque es algo que la gente se olvida mucho. Dicen, ¿por qué defienden a los criminales? Porque los criminales tienen derechos, porque este sistema, el sistema que tenemos actualmente, vela porque absolutamente todos tengamos derechos. Y es gracias a eso que existe esa protección a que tú y yo podamos decidir el día de mañana qué es lo que queremos hacer, siempre y cuando estemos en un margen legal. Entonces, esa es mi reflexión al día de hoy. Siento que esto que es fiscal, que técnicamente está totalmente alejado de lo que es un tema naturalista o use humanista, se relaciona mucho por el hecho de que ambos procesos son interpretativos, tanto como lo fue el juicio de Sastrera contra estos soldados. Se tuvo que llevar un proceso pausado, se tuvo que analizar pruebas, escuchar testigos, interpretar, decir, sí, la ley dice esto, pero nunca te dijo que desaparecieras a 300 personas, por decir algo. Y el cómo en fiscal también se toman el tiempo para explicar por qué no se está violentando ningún derecho. Es decir, ellos podrían simplemente haber dicho, no, papito, ahí hay un artículo que dice que las autoridades hacendarias pueden hacerlo. Entonces, eso es lo que yo quería contarles el día de hoy. Nos vemos a la próxima y siempre que vean el derecho piensen,
todo es interpretación. Chao.